Y ahora vamos ya con nuestra Liga eSports, que me gusta llamar a mí, Liga Española, que creo que me vas a poner la musiquita que siempre me ponéis, que me encanta y así me gusta empezar esta sección. Todo el repaso de la Liga Española en pelotazo en la cara. Bueno, pues nos vamos a este ya parón. Yo diría que es la premisa al sprint final, de verdad. Ya la meta se ve. Ya los equipos, bueno, pues los puntos que se juegan son oro, un empate, una victoria, perder. Decanta mucho si vas a poder luchar por algo alto, si vas a tener que luchar por evitar el descenso. Y ahora mismo, esta jornada que hemos tenido, la jornada 29, ha decantado muchas de estas cosas. Repaso de la jornada 29, el que vamos a tratar ahora mismo, y lo vamos a empezar haciendo, como siempre, desde nuestro 11 de pelotazo de la cara, en imagen para los de YouTube. Lo tenéis ahí, pero lo voy a cantar para los de Spotify, para los de iVoox y para la gente que nos vea ahora mismo en TikTok. En portería, Joan García. En la defensa, Domingos Duarte, Dani Vivian y Araujo. Por el centro del campo tendremos a Germán Valera, Guido Rodríguez, Valverde y Ángel Pérez. Y arriba, Mikautache, Carlos Espí y el que nunca falla, Ante Budimir. Como entrenador esta semana, Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, del que ahora comentaremos por qué ha sido elegido como el técnico de esta jornada. Teníamos una jornada preciosa en cuanto a lo que enfrentamientos se refería, con grandes partidos que iban a dejar grandes finales, con un Mallorca-Elche, con un Levante-Oviedo, con un Real Madrid-Atlético de Madrid, con un Celta Alavés que iba también a tener consecuencias en el Athletic Club Real Betis, y que ha dejado muchos resultados sorpresa, ha dejado muchas situaciones y muchas consecuencias en la clasificación. Así que, Fabio, no me voy a extender más. Cuéntanos qué es lo que ha pasado en esta jornada 29. Bueno, pues jornada típica, lo comentamos la semana pasada porque no había jornada el lunes esta vez, y empezábamos con el viernes con un partido europeo total, que es ese Villarreal-Real Sociedad. 3-1 acabó el partido, que se jugó en la Cerámica, que bueno, pues daba la victoria al Villarreal, que se aferra a los puestos Champions. Es más, pasa al Atleti por izquierda y por derecha y se coloca como tercer clasificado, un punto por encima, con esa goleada en la Cerámica ante la Real Sociedad, en un partidazo que, si no es por Alex Remiro, que hizo una primera parte excepcional a pesar de los goles que encajó, si no es por Alex Remiro, la Real Sociedad se va a la primera parte con 6 goles en contra. Se lo lleva el Villarreal, que ya sí que podemos decir que tiene atada esa clasificación a Champions, y con un buen trabajo sobre todo de Mikautache, que participó en cada acción ofensiva del partido. Un Villarreal que hizo una primera parte espectacular. El resultado se planteaba 3-0 en los primeros 45 minutos, y hasta que no metió el gol la Real es que parecía que no estaba prácticamente jugando el partido. Un Villarreal que nos venía dando algo de una de cal y una de arena, por ejemplo, como contra ese empate que tuvo contra el Alavés, pero un Villarreal que resuelve muy bien un partido que no era nada fácil, porque era una Real que venía en muy buena dinámica, y que, como tú dices, la mejor consecuencia que podía sacar es que asegura su plaza en prácticamente la Champions del próximo año. Y ahora sí que vamos con una sorpresa, la sorpresa que pues se llevó la afición del Elche, del Martínez Valero. 3 meses después llega la primera victoria del 2026, del que hasta este fin de semana era el peor equipo de la Liga Española en este primer año, en este nuevo año. Muy ajustada la victoria, pero partido muy igualado, en el que hubo muchas imprecisiones por parte de Mallorca y Elche en este 2-1, en la que había mucha lentitud al mover el balón. Respira Eder Sarabia con los goles de Rafa Mir y, quién si no, Tete Morente, que ha vuelto para salvar a este equipo, que sale del descenso el Elche. Además, luego en zona mixta, Eder Sarabia lo decía un poco entre bromas, con esa risa de se acabó un poco la tensión, que tenía que llegar, y ha llegado esta victoria del Elche, pero para una afición, la afición ilicitana, que jamás ha dejado el campo vacío, siempre apoyando a ese equipo semana tras semana, a pesar de las dificultades y de las derrotas constantes. Un Elche que tenía su primera final contra el Mallorca este sábado, que lo resolvió con la victoria y con los 3 puntos. El Mallorca, que decíamos conseguía salir del descenso, que llevaba 7 jornadas en descenso la pasada,
y se vuelve a meter tras que el Elche le quite el puesto. Un Elche que sí, que consigue los 3 puntos, que sale un poco del descenso que se había metido la jornada pasada, que no se hunde tanto, que le permite un respiro, pero es que aquí no empieza, o sea, aquí no acaba todo. No es que ya sea la última jornada y se hayan salvado. No sirve de nada haber conseguido estos 3 puntos si en las próximas jornadas se despistan. Así que un Elche que consigue el primer pasito para quedarse en primera división, pero que le queda mucho remar porque estamos en la próxima jornada 30. Y nos vamos de este partido a uno que sí que sabe lo que es ganar, que no para de hacerlo, que es el Getafe. Esta vez ha sido en el campo de los Pericos, del Español, por 1-2, algo que no sorprende para el Español porque está cayendo en picado y ahora sí que está perdiendo sus opciones de puestos europeos. La Bordaleta no tiene a nadie que le pare, con un David Soria que, hemos puesto a Joan García en el 11, pero David Soria se lo merece igual porque hizo un verdadero partidazo. De hecho, hubo una parada aquí que García que es digna de museo. Y pues un Duarte providencial que también entra en nuestro 11, que hizo un partidazo en defensa, aunque casi que todas las semanas ponemos en defensa a Zey Romero o a Duarte, pero es que se lo merecen, que son octavos con 38 puntos y que ahora sí que se puede decir que ya deja de ser un sueño lo de los puestos europeos y es una realidad que pueden meterse ahí. Los goles fueron de Aran Barry, que está haciendo un temporadón, y de Domingos Duarte, que está en nuestro 11 como hemos dicho, pero es que también hay que hablar de Luis Millal, que luego en zona mixta le preguntaban por tema selección, él dijo yo estaré preparado si me llaman, pero es que es cierto que Luis Milla nos está acostumbrando a un nivel bastante alto que pues con las bajas que hay en la selección puede incluso estar en los planes de Luis de la Fuente, ¿no? A lo mejor no para el Mundial, pero de cara a la siguiente temporada, para UEFA Nations League, que se suele traer a más gente, a lo mejor quizás traértelo, claro. Exactamente, es un español que la clasificación, que es al final a lo que más consecuencia tiene y a lo que más evidencia la situación en la que está, después de esta derrota y de la victoria del Elche, ya se demuestra y se oficializa como el peor equipo de toda la competición española de 2026, cae hasta la posición número 11, un equipo que estaba luchando por la cuarta y quinta plaza a principios y a finales de 2025 y a principios de 2026, y un Getafe que, como tú dices, ya los sueños se quedan lejos y empiezan a ser realidades porque está solo 3 puntos y como los de arriba sigan pinchando y sigan perdiendo partidos, en un susto y que el Getafe siga en esta buena dinámica, se puede llegar a meter. Un Español que oficializa un día más una decepción constante para su afición con una nueva derrota en casa, así que se le pone complicada, está ya solo a 9 del descenso, que como siga en esta cuesta abajo y sin frenos, igual la salvación el descenso no peligra tanto, pero igual empiezan a venir los sustos. Y luego teníamos también en este maratón de fútbol que hubo el sábado, tuvimos el partido de las dos caras, la cara amarga y la cara dulce del descenso de Primera División. Duelo directo por evitar caer a la Liga Hypermotion, que se saldó con 6 goles. El disfrute, la verdad, que estuvo presente en el partido, pero con la victoria para los granotas por 4-2. Palo duro para el Oviedo, que cae con el Levante, que era un rival directo. Es un partido loco total en el que se vio la desesperación por los puntos de ambos equipos, porque cada uno iba con más ganas a por el gol, pero el Levante en esa gran segunda parte consigue llevarse el partido rompiendo ese empate que hubo al descanso. Un gran Carlos Espí que está en nuestro 11 en la parte alta de las posiciones, en la parte ofensiva, que está haciendo una gran segunda vuelta, que en los últimos 4 partidos ha marcado, son 6 goles en los 4 últimos encuentros y en este caso doblete, y que la verdad que está firmando una gran segunda vuelta el delantero corpulento del Levante, que consigue, con esos 26 puntos para su equipo, el equipo de Ciutat de Valencia, acercarse a 3 ya solo de la salvación, pero la cara amarga es que el Oviedo se hunde un poquito más y ve más lejos la salvación. Se hunde mucho ya el Oviedo porque es que se sitúa ya a 5 la pasada jornada. Decíamos que era un enfrentamiento directo y que tenía gran importancia porque además de los puntos era la manera de rascar a un rival que se supone que está en la misma situación que tú. La pasada jornada estaba únicamente a 2 puntos, ya se le pone a 5, justo el que tiene por encima al Oviedo, pero la parte positiva es el Levante, que es que ya solo está a 3 puntos de la salvación, que es un partido, que es un poquito de gracia y un poquito de suerte para el conjunto de Luis Castro, que empieza ya a mirar un poquito, aunque sea poco, de luz al final del túnel.
Pues sí, la verdad que el descenso está bastante apretado. Y del descenso de Europa hemos hablado. Ahora nos vamos a ir a la mitad de la tabla, lo que venía a ser un enfrentamiento de, bueno, pues un duelo por la posición, porque estaban uno encima del otro con esa curiosidad que comentábamos de que era una jornada pues muy curiosa porque eran muchos duelos de equipos que están uno encima del otro. Era este Osasuna-Mallorca, partido trabado, que acabó llevándose el Osasuna por 1-0. Un mes después vuelve a ganar el equipo de Pamplona en casa. La última fue contra el Real Madrid y esta vez ha sido por 1-0 con ese gol en el minuto 80 de quién sino el de siempre, Ante Budimir, que a sus 34 años firma 16 goles en 31 partidos, colocándose en una buena posición, si no me equivoco, a la tercera posición en el Pichichi de la Liga. Pero ya no eso, son las contribuciones que tiene a gol y la cantidad de goles que es capaz de marcar en partidos de 1-0 o de partidos de pocos goles. Fue en el minuto 80 el que lo desatascó con un verdadero cabezazo, un testarazo increíble, pero es cierto que de nuevo hay que destacar el gran partido de Víctor Muñoz, que ha conseguido su premio, que es ser seleccionado con España. Justamente eso es lo que iba a destacar, Fabio, el apunte de que Budimir ya se sitúa como tercero en el ranking de goleadores de esta primera división, un Kylian Mbappé que lo lidera, seguido por un Vedat Muriqi que sorprende, que se sitúa en la segunda posición, pero es que está empatado a goles con un Lamine Yamal y es tercero en una clasificación de goles con... Es que juega en Osasuna, me refiero, tampoco es aquí uno de los clubes grandes, o sea, no vemos aparecer a ningún jugador del Atlético de Madrid, ni del Villarreal, ni de equipos, ni del Celta, ni del Betis. Está jugando en Osasuna, que se sitúa en media tabla, que luchaba un poco por entrar en Europa, pero es un Budimir que se está echando el equipo a las espaldas. Ya son 14 tantos para un ariete que está dando todas las alegrías del Sadar. Es más, de 34 goles que lleva los Osasuna en Liga, solo Budimir ha marcado 14, ha marcado una tercera parte de los goles que lleva el equipo. Se ve como los jugadores, estos viejos rockeros que tenemos en la Liga, que tienen ya una edad, siguen teniendo esa veteranía y siguen sabiendo desatascar partidos como este, que te dan puntos, que son los que luego a final de temporada te distinguen de esos equipos que van a pelear por no caer a la segunda división. Y espérate, porque nos vamos ahora a una de las noticias de última hora que hemos tenido en el día de hoy, en lunes, que son los días que nosotros grabamos, aunque hoy será martes cuando lo estéis viendo. Y es que Almeida ha sido destituido como entrenador del Sevilla tras esa derrota contra el Valencia por 0-2. Ya titubeaba con esta destitución porque es un Sevilla que está haciendo una temporada bastante pues mediocre, mala diría, para lo que nos tiene acostumbrados en otras temporadas, y ahora sí que pues ya lejos de Nervión este entrenador latinoamericano. Este finde se acabó porque fue 0 juego el que propuso el equipo hispalense en el partido, en un partido muy malo. Por parte del equipo de Corberán, del Valencia, es cierto que no es un equipo tampoco con un juego muy vistoso, pero sí que dominó bastante, lo que habla mucho del equipo que tenía enfrente, con un Guido Rodríguez espectacular en el centro del campo, eso sí, un gran fichaje que ha hecho el Valencia. Y un Hugo Duro que cumple con su cita con el gol, pero si hay que hablar de alguien en partes ofensivas del Valencia es del de siempre, de Ramazani, que es el que lleva todas las labores de ataque en este equipo, el que desequilibra, el que te ofrece un regate nuevo y el que mareó a la defensa del Sevilla, que no pudo no permitir este 0-2 que hace que el equipo se vea, ahora sí que sí, a las puertas del descenso. Aire para Mestalla, pero nubes negras en Sevilla, que ahora me dirás cómo está en clasificación porque está la cosa bastante complicada. Sí, sobre todo la parte positiva, un Valencia que tal vez decíamos la semana pasada que no le daba para más. Sí que es cierto que después del mal partido que hizo el Sevilla, pues podría ser aprovechado fácilmente por los de Corberán, y así ha sido. Ya tenemos un Valencia que se sitúa sorprendentemente más cerca de Europa que del descenso, situándose solo a 6 del sexto puesto que ahora mismo lo posiciona el Celta, que del descenso, que de los que se sitúa a 7. Pero por la parte contraria es un Sevilla que es que se sitúa solo 3 puntos por encima del descenso, que ahora mismo lo está cerrando el Mallorca con 28 puntos, y ante un despiste y los equipos de abajo empiecen a querer ascender en la clasificación y empiecen a buscar por sus sueños, el Sevilla, con este cambio de entrenador en jornada 30, a prácticamente nada del final, empieza a hacer una situación un poco caótica, porque el próximo entrenador que se ponga tampoco va a poder dirigir al equipo desde los banquillos, porque recordamos la expulsión que sigue todavía manteniendo a Almeida, aunque no se encuentre en el puesto. Así que situación complicada
que tiene el conjunto hispalense para lo que va a quedar de primera división. Sí, como nombres ahora mismo que suenan para el banquillo del Sevilla, un poco como inciso, ahora los contamos, pero antes de eso, ya hace 2 semanas, cuando fue esta sanción para Almeida, desde pelotazo en la cara, tanto Jorge como yo dijimos que es cierto que el Sevilla seguramente se movería, ¿no? Porque tienes un entrenador sancionado, aunque la sanción se mantenga, pero está delegando el segundo. Es mejor quizás traer a otro equipo y que trabaje ahora que están a tiempo, que quedan 10 jornadas más o menos, 11, no me doy cuenta ahora mismo, 10, creo que son 10 jornadas, y que trabaje de cero para intentar salvar esta situación. Suena Luis García Plaza como quizás el entrenador que pueda venir, ya conoce la liga. La temporada pasada entrenó al Alavés, ha entrenado a equipos como el Levante, Getafe, incluso la cantera del Villarreal, ha tenido aventuras fuera de España y suena mucho. Y también ex-sevillistas como Manolo Jiménez o Diego Martínez. Lo que está claro es que el anuncio oficial del nuevo entrenador va a llegar muy pronto, seguramente esta semana, a pesar de que desde el Sánchez Pizjuán y desde la afición los pitos siguen dirigiéndose hacia el palco, hacia Pepe Castro, que quieren fuera su directiva del equipo hispalense, que para nada está como le veíamos hace otras temporadas. Y por esa parte tenemos a lo que ocurrió en este Sevilla-Valencia, que es un partido histórico que siempre daba buenos shows y en este caso pues a mí se me ha quedado un poquito pobre. El domingo abríamos con ese Barcelona-Rayo Vallecano. La gloria no es mía, sino de Dios. Eso deja ver Ronald Araujo en cada celebración y sobre todo en esta, porque fue autor del gol de la victoria del FC Barcelona, que es más líder todavía ante el Rayo Vallecano. Y luego además en micrófono se reafirmó y dijo que la gloria no es suya, sino que es de Dios. Es un partido en el que el Barça gozó de las mismas ocasiones que el Rayo Vallecano de cara a puerta, 4-4, en la que el Rayo Vallecano plantó mucha cara. Es más, Joan García, el mejor jugador del partido, que sigue demostrando que De la Fuente no se ha equivocado llevándolo a la selección. Partidazo del portero Esperico, que salvó ese mal repliegue además del FC Barcelona cuando había ataques o cuando había contras, salvando muchas paradas, de verdad, muchas. También Araujo entra en nuestro 11 porque se le encuentra con ese gol, porque hizo un buen partido, porque jugó los 90 minutos, pero sin duda es Joan García de la persona de la que hay que hablar en este partido, porque ha salvado al FC Barcelona esta vez. Una muy buena primera parte del FC Barcelona, que a ver, tuvo un par el Rayo buenas, pero el FC Barcelona se veía como claro dominador y tal vez con el 1-0 de córner se veía prácticamente hecho, a pesar de que el resultado fuese corto, con una segunda parte más o menos parecida. Pero a partir de la salida de los banquillos del FC Barcelona, no sé qué fue exactamente lo que le pasó, tal vez el rodaje, tal vez el cansancio físico, con un FC Barcelona que se vio bastante superado por el Rayo Vallecano, y de nuevo que Joan García se convierte en la estrella del FC Barcelona y le otorga los 3 puntos. Consigue esa convocatoria con la selección española más que merecida, porque es un portero prácticamente ahora mismo de lo mejor de nivel español, así que un FC Barcelona que mantiene los 3 puntos y le sirve para mantener a 4 al Real Madrid, que al final lo que importa en estas consecuencias en la clasificación, y un Barça que se podía haber llevado el susto, pero que de momento sigue consiguiendo las victorias. Sí, y el susto, ¿sabes quién se lo llevó? El Celta de Vigo, en el que yo diría que es el partido de la jornada, con permiso del derbi. 3-4. Esta barbaridad, porque el efecto Quique Sánchez Flores está presente y está para quedarse. Lo primero fue una derrota ante el Valencia, en el último suspiro. Luego llegó el empate ante el tercer clasificado de la Liga, el Villarreal, y ahora remontan un 3-0 en Balaídos a un Celta que se viene de cargar al Olympique de Lyon el jueves pasado. El Alavés ha cambiado su cara, se sabe sobreponer a situaciones complicadas, pero sin duda, si alguien es artífice de esta remontada, es el entrenador de este 11 de pelotazo en la cara, Quique Sánchez Flores. Hace 4 cambios al descanso este entrenador que fueron cruciales. Entran Denis Suárez y Guridi para dar consistencia a ese centro del campo, pero sobre todo entraron Diabaté y Abde Rebach, héroe inesperado en este partido en la parte delantera, quien marcó el gol, si no es de la jornada, entre el top está. En los primeros 45 minutos es cierto que Juglas, el hombre del partido, hace una primera parte de selección, de verdad, una primera parte excepcional. Ya nos está acostumbrando a ello este jugador en esta temporada en el Celta de Vigo.
Pero es verdad que con los cambios en el 11 en el cambio los cambios que hubo en el 11 por parte de Claudio Giraldez, debido al partido de Europa League, que tenía que mover cosas, fueron insuficientes para contrarrestar ese 3-4 que consiguió llevarse el Alavés para soñar y sobre todo para darse cuenta de que el cambio de entrenador ha sido en positivo, porque se sitúa ahora mismo 3 por encima del descenso y ya pensar en el siguiente partido, el Alavés. Exactamente lo mismo que dije del Fútbol Club Barcelona puedo decir de este partido. Un Celta que prácticamente tenía el partido resuelto en los primeros 45 minutos metiéndole 3, solo metió 1 el Alavés en la primera parte, y es que quién diría que sería capaz el Alavés de meter otros 3 en la segunda parte. En esta jornada de la Liga de las Camisetas Retro, el Celta, que se ve muy superado por el Alavés, tal vez por el cansancio físico que sufrió en la eliminatoria de Europa League, y un Alavés que tiene gran positivo, hay que construir una base, pero sobre todo hay que construir sensaciones cuando viene un entrenador nuevo, y con esta victoria, y de qué manera es la victoria, remontando un 3-0, se convierte el Alavés poniéndose 3 puntos por encima del descenso. Sí, y además, antes de dejar este partido, hablar de Ángel Pérez, que también está en nuestro 11 de pelotazo en la cara, un chico que muchos no conoceréis, o quizás por el nombre, Ángel Pérez, no tiene un nombre que sea, bueno, pues Bellingham, ni Mbappé, ni Lamine Yamal. Este chico, maño de Zaragoza, de tan solo 23 años, que esta temporada estaba jugando en el Huesca, pues ahora mismo está en el Alavés, está jugando bastantes minutos, de hecho está siendo muy importante, y sobre todo el desborde que tiene en esa banda derecha, que me parece muy importante para el equipo de Quique Sánchez Flores, que lo que está buscando es sobre todo mucha verticalidad. Remontada de este equipo que, bueno, pues deja al Celta donde estaba, porque con esa derrota de Real Sociedad y Betis, pues la verdad que todo se ha mantenido un poco como estaba. Nos vamos al penúltimo partido de esta jornada 29, al partido que enfrentaba al Athletic Club y al Real Betis Balompié, porque un Betis en Europa, otro Betis en Liga, casi mismos jugadores, pero distinta película. El Athletic Club, tras anunciar que el Chingurri Valverde no seguirá al frente del equipo a final de temporada, hizo un buen encuentro en una primera parte con un gran dominio del balón y ocasiones. Además, recuperó su seriedad en defensa, que es algo muy del equipo de los Leones, con un gran Dani Vivian tras su no convocatoria con la selección, incluso anotando el primer gol del partido, el mismo. Los Leones se empeñan en la lucha por los puestos europeos porque tienen 38 puntos ahora mismo, están metidos totalmente de lleno en esa lucha, y el Betis que vuelve a perder la oportunidad de desmarcarse tras la derrota de sus perseguidores. Lo que más sorprende es eso, un mal Athletic Club que venía y un Real Betis que no cambia prácticamente el 11 de lo que hizo contra el Panathinaikos y que cae en San Mamés. Tal vez al Betis le vengan muy bien estas semanas de descanso, porque yo creo que más el resultado viene por el cansancio físico del partido frente al Panathinaikos, y un Athletic Club que, como tú decías, viene un poco mal. Parece que le ha sentado bien la noticia sobre que Valverde acabe abandonando los banquillos vascos para final de temporada, y un Athletic Club en el que sorprenden dos caras que se mostraban como ya importantes en el conjunto. Un golazo de Vivian, otro segundo de Sancet, que les van a permitir, yo creo que a este Athletic Club, coger algo de alegría y algo de buenas sensaciones para intentar, a pesar de la mala temporada, dejar al Athletic Club en una buena zona y llegar a mostrar otra cara lo que quede el resto de temporada. Y no digo más, porque es que lo que hubo el domingo a las 9 de la noche merece todo el protagonismo del mundo. Ahora sí, el partido de la jornada. El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu. Un derbi bastante igualado, diría yo, en el que había en el aire mucha tensión, había mucho en juego, si el Real Madrid caía. El encuentro es verdad que se saldó con la victoria de los merengues por 3-2, pero sin duda los grandes culpables y protagonistas de este Real Madrid son tanto Vinicius como Federico Valverde, que están firmando una gran parte final de esta temporada. Ni el golazo de Nahuel Molina ni los cambios en el segundo tiempo del Cholo Simeone fueron suficientes para derrumbar el verdadero muro de Andriy Lunin en el Bernabéu, portero ucraniano que vuelve a cumplir cuando se le necesita. La polémica estuvo servida, como no, tanto con la roja de Fede Valverde como con acciones dudosas en ambas áreas, pero en el verde también hubo cosas reseñables, y yo creo que algo de lo que hay que hablar es ese Mbappé, muy lejos de su nivel en otros tramos de la temporada que nos ha dejado ver.
Es más, el Madrid de los chavales, he querido titular, parece convencer más a Arbeloa que el Madrid de las estrellas y de los nombres, porque los chicos como Thiago Pitarch, como Gonzalo, o en este caso, en este partido, como Brahim Díaz, parecen que dan más la talla que Mbappé, que cuando salió del campo había un Madrid con 10, pues se vio un Madrid con 9 jugadores. Un Madrid que acaba convenciendo, acaba sacando los 3 puntos y fíjate que igual parecía que se los podía dejar en algún momento del partido, que parecía solo rascar solo uno y complicar un poco más, porque lo decíamos que era media liga si el Madrid perdía en el Bernabéu en el derbi madrileño el otro día. Se adelantó el Atlético de Madrid en el 33 con un gol de Lookman, el Real Madrid fue capaz de ponerse por delante y otra vez Vinicius protagonista sacando el penalti para intentar sobreponer al Madrid, y aparece un Nahuel Molina que yo no sé cómo lo está haciendo, pero qué golpeos de balón está teniendo en las últimas jornadas, dejando unos auténticos golazos. Así que al Real Madrid, que al final acaba dándole la vuelta al resultado, acaba poniéndose 3-2 y acaba ganando el partido. Esa expulsión luego un poco polémica en los últimos minutos de Federico Valverde, pero un Real Madrid que consigue un partido difícil, consigue la victoria y los 3 puntos y se sitúa de nuevo a 4 del Barça. Sí, sobre todo las buenas noticias de que tanto Bellingham como Mbappé como Álvaro Carreras vuelven a disputar minutos con el Real Madrid, van a estar disponibles para Álvaro Arbeloa para este tramo final de la temporada. El Atlético de Madrid pierde la tercera plaza y el Real Madrid que se agarra a la Liga más que nunca. Así que nos vamos al parón, pues de nuevo con esa posible distancia del Barça por parte del Real Madrid hacia el Real Madrid que no se da. Así que la Liga más abierta que nunca para cuando volvamos después de este parón de selecciones.